Bueno, hola, ¿qué tal? Esto que le muestro acá es para orientarnos un poco cuando entremos a hablar de Etchepare, de su obra. Si ustedes ven bien acá está muchas cosas, entre ellos la consolidación, que está acá, de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay en 1925. Alguna obra de Etchepare, esta es sobre psicosis infantil. El segundo caso, descrito en El Mundo, de un caso psiquiátrico infantil muy interesante, y otros elementos asociados que fueron desarrollando la psiquiatría nacional, que nace como pública pero también como privada. Pues si bien la cátedra de 1907 en 1908, ya en 1905 existían los planos de los hospitales de algún sanatorio privado, y ya en Salto, en el departamento de Salto, se había iniciado trabajo de psiquiatría privada. Pero les voy mostrando esto para hablar un poquitito de Etchepare y entender algunas cosas. Y porque hoy esto fue quedando atrás, pasaron 10, 12 profesores, una historia de cátedras, centenares de psiquiatras, de médicos psiquiatras y peripecias, y nos enfrentamos a unas prevalencias muy nuevas, si bien quedaron atrás prevalencias viejas, como la neurosífilis, por ejemplo. Voy a mostrar. Quedaron para atrás prevalencias como la neurosífilis, hay otras cosas que no. Y las adicciones empiezan a teñir todo esto, ¿no? Entonces, si bien Alfonsina, dentro de la casuística, aparece en el imaginario como el suicidio poético de la poetisa por amor o el asesinato de Delmira Gustrini, también las patologías de esa época afectaban mucho a toda la gente pobre, a las inmigraciones, las problemáticas del alcoholismo, del hambre, de la ignorancia, de la desnutrición y la sífilis, ¿no? La sífilis. Y bueno, y así hacemos la introducción a esta figura fundacional, que lo que trajo fundamentalmente, creo yo, fue la agrupación sindromática y algo de pensamiento anátomo-clínico, dejando bastante de lado las primeras teorías incipientes del inconsciente, pero evidentemente lo que veían en el Hospital Vilar de Bo, en el Manicomio Nacional, que era el antiguo Manicomio Nacional, después Vilar de Bo, eran casos poco reducibles a una interpretación psicoanalítica por la carga social y infecciosa, sobre todo, que tenían las enfermedades en esa época. Bueno, volvamos a Etchepare. Etchepare es uruguayo, viaja a hacer su internado y hace un internado quirúrgico en Francia. Pero cuando vuelve, si bien es profesor de anatomía, por razones que él hizo cursos de psicología en París y otras razones que son anecdóticas, él se instala como médico psiquiatra y de ahí lo nombran profesor de psiquiatría en el Hospital Vilar de Bo.
El primero había sido médico de la sala de mujeres del Hospital Vilar de Bo. Y después queda como médico. Y el título era profesor de enfermedades nerviosas y de la mente. No existía la especialidad como psiquiatra, con el nombre ese que viene mucho después. Etchepare, lo que voy a hablar de él se limita entre los 1894 y 1925, cuando él muere joven, con 56 años. Estaría haciendo fecha. Él muere en 1925. Estaríamos en el centenario de la muerte de Bernardo Etchepare. El valor de su figura académica y el de la Facultad de Medicina de Montevideo se presentan unidas desde los albores de la enseñanza y la práctica de la psiquiatría. Los primeros idóneos en enfermedades nerviosas y de la mente. No es arriesgado proponer que la exigencia científica y el modelo del registro clínico de sus publicaciones son el ejemplo seguido hasta hoy por generaciones de especialistas, es decir, el pensamiento sindromático. Si bien vienen los manuales de diagnóstico, agrupación sindromática y armar un síndrome depresivo, un síndrome melancólico, un síndrome delirante, un síndrome ansioso, angustioso, es muy anterior. Y eso es herencia, por un lado, de la psiquiatría francesa, que importa mucho, pero la psiquiatría alemana, sobre todo Kirchberg, y Kraepelin, sobre todo Kraepelin es otra cosa, pero tiene que ver con la concepción psicofisiológica. Pero Kraepelin es muy importante porque algunas ediciones evidentes del tratado las conocía Etchepare, y el criterio evolutivo de las enfermedades asilares dentro del asilo, el criterio de demencia precoz, primero de Morel, y después de esquizofrenia paranoide, hebefrénica, simple, tiene que ver con la evolutividad de estos cuadros sin psicofármacos adentro de los asilos. Una ley de 1930 y pico de Bunke, y después terminan con el exterminio que hicieron los nazis de los pacientes psiquiátricos en Alemania. También esa es otra cara, la más terrible, que nunca se habla, pero es así, de los pacientes psiquiátricos, que se los deja morir por exterminio, ¿no? Eso pasa mucho en el mundo, se los deja morir por exterminio. Bueno, pero no vamos a entrar en ese tema, hay forma larvada de todo eso. Y no es porque no se invierta dinero, es por temas de gestión y de la calidad de los funcionarios a veces, que trabajan y que no pueden con las situaciones, pero no importa, son excusas. Vamos a volver a Etchepare cuando funda la psiquiatría. Y es importante este pensamiento sindromático. Los aspectos esenciales de la práctica asistencial universitaria se desarrollaron en el Hospital Vilar de Bo. La población de los pacientes en buena parte estaba constituida por seres sin familia, en condición de inmigrantes europeos, italianos, españoles, alemanes, franceses, centroeuropeos y orientales, también desposeídos de salud y de sostén social, junto con un pequeño grupo de pacientes que recibió asistencia privada en dicho establecimiento. Ahí comenzó. Es larga la historia, no la voy a seguir, son 100 años, pero le voy a relatar algunos títulos de las cosas que él publicó. Él no hizo libros. Uruguay no tiene un texto de psiquiatría uruguayo, tiene una revista de psiquiatría que era una revista para unos pocos que escribían, porque también para pocos llegaban los libros. La llegada de Internet modificó mucho este panorama. Y todo está muy cambiado, está muy desarrollado, diría yo, y estallado. Yo pacientes psiquiátricos veo por las calles en cantidad, con droga y sin droga. Y no están internados, porque el internar no les hace mal.
se tira todo y después no hay con qué arreglar las cosas. Veamos que con la iniciativa de la eutanasia que ocurre, ¿no? Si no estamos creando algo que no se pueda dominar, porque no tenemos las condiciones, no estamos tan cerca de Dios, así lo pienso yo. Las cosas hay que verlas a veces más de cerca, porque la ignorancia y el maltrato de afuera y de adentro sobre las poblaciones pobres termina con la vida de ellos y de inocentes, por más esfuerzo médico que siempre está. Bueno, le digo algunas de las publicaciones, que las tengo acá. Un trabajo mío publicado hace muchos años de la Sociedad de Psiquiatría, pero como era el primer profesor y hace 100 años quise comentarlo. Y no le cantaría que los cumpla feliz, honestamente. Y que en paz descanse, tampoco. Que tenga paz, pero que se estudie un poco más los orígenes de nosotros mismos. Bueno, y leo, por ejemplo, 1887, en la Tribuna Universitaria, que era un periódico semanal de ciencia y literatura en el Uruguay, publicó para el Centro de Estudiantes algo sobre el internado. En 1894 presenta la tesis de doctorado, que la presenta en París, que era sobre el absceso isquiorrectal, fíjense ustedes, y que fue publicado acá en Uruguay, en la Revista Médica del Uruguay, ¿está? Por la imprenta El Siglo Ilustrado. La revista médica fue muy importante y es muy importante en el Uruguay, tuvo varios ciclos, pero ahí se ve mucho la historia de nosotros. No somos pajarracos, no. En 1902, Anatomía de la región duodenal, un trabajo de anatomía de Etchepare que Poirier, en un tratado de anatomía, lo menciona como referencia bibliográfica, o sea que como anatomista no era algo menor. En 1903, demencia precoz, acerca de 2 casos. En 1904, locura comunicada entre 2 hermanas, un caso de locura de a 2. En 1905, un caso de psicosis infantil, que fue publicado en los archivos latinoamericanos de pediatría. Esto lo toma Barran para cuando habla la cura por cama, por clinoterapia, porque lo que le recomendó Etchepare era que lo tuvieran acostado y que lo tuvieran quieto al niño. Era un niño de 9 años. Bueno, sigo. Parálisis general y su remisión, esto de las neuroluges en 1905. En 1908, histeria y síntoma de Ganser, o síntoma de las prisiones o simulación también, ¿no? Diferenciar lo neurótico de lo simulado, y ahí va rayando ya con la medicina forense. Bueno. Demencias catatónicas y paranoides. La responsabilidad de los alienados, tema muy importante, la responsabilidad del alienado, la responsabilidad penal. Hasta dónde sí, hasta dónde no. Los débiles mentales, este es algo muy interesante. Él viaja por Europa y trae modelos de sanatorios y trae también la nosografía de los retardos mentales de hoy, o trastornos de desarrollo de la inteligencia, que tal vez en aquella época habían autismo, posautismo, deberían haber muchas cosas en esa misma bolsa, pero se atendía a los niños y a veces las cosas eran muy difíciles para los niños, en todas partes. Lo había mandado José Escocería, ministro de Salud Pública, a Europa, para ver qué hacían. Fíjese cómo se manejaba en esa época. Era seria la cosa. Un caso de ceguera histérica. Educación para los niños nerviosos. En 1920 publica La Moral Médica. En 1921, Apreciación médico-legal sobre la capacidad civil de ciertos estados psíquicos. Necesidad de instituir el Consejo Judicial. Acá está vislumbrando la psiquiatría forense. Bueno, y hay muchas cosas más. 1925, pseudoedema precoz. ¿Tá? Y
y el fracaso de un caso de psicoanálisis sobre la demencia precoz en 1925. Y hay una conferencia sobre las demencias en Argentina muy buena también. Bueno, esto es muy primitivo, muy crudo, muy esforzado, pero así empezaron los albores de nuestra psiquiatría. Es anecdótico también, que no lo tengo para mostrárselo, los bailes que a veces se hacían adentro del asilo. Tengo una filmación de Alberto Castillo cantando con una orquesta dentro de ahí, y después tengo una foto sobre Gardel cantando en el antiguo Fermín Ferreira, los tuberculosos, Deposito, o sea que los cantores iban y la gente bailaba, y las fotos que tengo de los enfermos estaban ahí, pero había otra riqueza, otra inversión material para su recuperación. Habría mucho para hablar. ¿Cómo muere Etchepare? Muere de un edema agudo de pulmón en 1925. Hay una leyenda sobre la causa de su muerte. Uno dicen que fue a raíz de una complicación de una puñalada que le dieron a salir del Teatro Politeama. Y está toda la teoría quién fue la persona que lo hirió. De hecho muere, y muere joven. Esto es sobrevolando los inicios del primer profesor de psiquiatría, también fundador de la Sociedad de Psiquiatría de Uruguay. Y se ve todo el peso de Francia y de Alemania, de Kraepelin. Bueno, creo que con esto es suficiente. No hay ningún tango para esto. No hay ninguna canción. A 100 años capaz que es hora de pensar la reorganización y la refundación del psiquiatra, ¿no? La otra vuelta me dijeron de una persona pobre que se pone clonazepam debajo de la lengua de tanta gente que tiene que asistir porque se desmorona él frente a la demanda asistencial. Es un disparate lo que está pasando. Otra gente no, trabaja todo, pero es un trabajo muy estresante, muy difícil. Y si se hace bien, es maravilloso, pero es muy difícil. Y las condiciones no las pueden poner otros. Hay que investigarlas y ponerlas nosotros. Condiciones, medios, pronósticos, protección legal, consultoría legal, diseño de los primeros niveles de asistencia, investigación epidemiológica, tener datos. Somos seres políticos y la psiquiatría es el mejor observatorio. No hablemos de los fármacos, vamos a hablar del observatorio. Bueno, con esto y con un saludo bandoneonístico, ya lo tienen, el fuelle, nos vamos yendo. Me hizo creer que me quería. Chao.